¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con algunas de las construcciones más fascinantes mencionadas en la Biblia? Muchos de estos lugares, que una vez fueron considerados epicentros de la fe y la civilización, ahora se encuentran envueltos en un velo de misterio. El Templo de Salomón, una obra maestra de la arquitectura antigua, y la enigmática ciudad de Sodoma, famosa por su repentina destrucción, son solo dos ejemplos de estas estructuras perdidas. A pesar de su importancia histórica y religiosa, su ubicación exacta sigue siendo un enigma, desafiando tanto a expertos como a curiosos. Imagina un mundo donde estas leyendas bíblicas no son solo relatos antiguos, sino pistas de un pasado que aún espera ser descubierto. ¿Qué fue de estas construcciones? ¿Por qué continúan siendo un misterio, incluso para los arqueólogos más experimentados? A lo largo de este vídeo, te llevaremos en una intrigante investigación que explora las teorías, las evidencias y las preguntas que rodean a estos monumentos olvidados. Prepárate para sumergirte en una aventura que desafía nuestra comprensión de la historia y la fe. Desde el esplendor del Templo de Salomón hasta las ruinas de Sodoma, cada paso de esta jornada nos acercará un poco más a desvelar los secretos de estas construcciones perdidas. Así que, abróchate el cinturón y acompáñanos en este recorrido fascinante que te hará cuestionar lo que creías saber sobre el pasado. Ahora que hemos establecido el misterio que rodea estas construcciones, vamos a profundizar en su contexto histórico y cultural, para entender mejor por qué su búsqueda es tan fascinante y relevante hoy en día. El Templo de Salomón y la ciudad de Sodoma son dos de las construcciones más icónicas mencionadas en la Biblia, cada una de ellas cargada de significado y simbolismo. El Templo de Salomón, descrito en el Antiguo Testamento, fue erigido en Jerusalén durante el reinado del rey Salomón, alrededor del siglo X a.C. Este magnífico templo no solo era un centro de adoración para el pueblo de Israel, sino que también representaba la presencia divina entre ellos. Su construcción fue una hazaña monumental, con materiales preciosos y una arquitectura impresionante que reflejaba la grandeza de la nación israelita. La Biblia detalla su diseño meticuloso y la dedicación que se le dio, estableciendo un lugar sagrado donde los israelitas podían ofrecer sacrificios y buscar la guía de Dios. Por otro lado, Sodoma, junto con Gomorra, es famosa por su destrucción debido a la inmoralidad de sus habitantes. La narrativa bíblica presenta a Sodoma como un símbolo de decadencia y desobediencia a los mandamientos divinos. Según el relato, Dios decidió destruir la ciudad, enviando fuego y azufre, lo que la convirtió en un ejemplo de justicia divina en acción. A través de estos relatos, Sodoma ha trascendido el tiempo como un icono de advertencia, utilizado en diversas tradiciones religiosas para ilustrar las consecuencias del pecado. Ambos lugares tienen un profundo impacto en la cultura y la religión. En el judaísmo, el Templo de Salomón es considerado un símbolo de la relación entre Dios y su pueblo, y su destrucción marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. La búsqueda del templo perdido ha inspirado a generaciones de arqueólogos y creyentes, quienes anhelan descubrir su ubicación y revivir su gloria. Por su parte, la historia de Sodoma ha sido adaptada y reinterpretada en la literatura, el arte y la teología, generando debates sobre moralidad y justicia. La Biblia menciona el Templo de Salomón en varios libros, incluidos un Reyes y 2 Crónicas, donde se describen no solo sus dimensiones y materiales, sino también los rituales que allí se celebraban. La ciudad de Sodoma, aunque menos detallada en su descripción, aparece en el libro del Génesis, donde se narra su destrucción y la historia de Lot, quien fue advertido de su inminente ruina. Estas narrativas han sido fundamentales para la formación de identidades religiosas y culturales, inspirando tanto la fe como el estudio crítico. La relevancia de estas construcciones trasciende las fronteras de la religión. En el ámbito académico, el estudio del templo y de Sodoma ha llevado a investigaciones arqueológicas que intentan localizar estos lugares históricos. A medida que la ciencia avanza, nuevas técnicas y descubrimientos ofrecen la oportunidad de acercarnos a estas leyendas, revitalizando el interés en entender cómo estas historias antiguas se conectan con la realidad contemporánea. Con esta base histórica, ahora nos adentraremos en una investigación más profunda sobre el Templo de Salomón, explorando su significado, su historia y las evidencias que rodean su existencia. ¿Qué pistas nos brinda el pasado sobre su ubicación y su legado? 3. Investigacao do Templo de Salomão. El Templo de Salomón, con su esplendor y magnificencia, es uno de los monumentos más emblemáticos de la historia antigua, pero también uno de los más esquivos. Según la Biblia,
Su construcción comenzó alrededor del año 957 a.C. y fue un proyecto monumental que tomó 7 años en completarse. Salomón, el rey sabio de Israel, diseñó el templo no solo como un lugar de adoración, sino también como un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Las descripciones bíblicas en libros como Un Reyes y Dos Crónicas nos ofrecen un vistazo a su grandeza. El templo estaba construido con piedras talladas, cedros del Líbano y adornado con oro puro y otros materiales preciosos. La arquitectura del templo era impresionante. Se dividía en varias secciones, incluidas el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde se guardaba el Arca de la Alianza. Este último, considerado el lugar más sagrado, era un espacio reservado para la presencia de Dios. La riqueza y el detalle de la construcción reflejaban no solo la devoción de Salomón, sino también la prosperidad de Israel en ese momento. El templo no solo era un centro espiritual, sino también un símbolo de unidad y fortaleza nacional. Sin embargo, la gloria del templo de Salomón no duró para siempre. En el año 586 a.C., los babilonios, liderados por Nabucodonosor II, destruyeron el templo durante la conquista de Jerusalén. Este evento marcó un punto de inflexión en la historia judía, ya que no solo se perdió un lugar de culto, sino que también se vio afectada la identidad y la espiritualidad del pueblo de Israel. Desde entonces, el templo ha sido objeto de búsqueda e investigación, ya que su localización exacta sigue siendo un misterio. A lo largo de los siglos, muchos han intentado ubicar el templo de Salomón en Jerusalén, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia concreta que confirme su ubicación. Las excavaciones arqueológicas en la ciudad han revelado restos de construcciones antiguas, pero no se ha podido identificar de manera definitiva el sitio del templo. Algunos investigadores creen que el templo podría haber estado ubicado en el área del Monte del Templo, donde actualmente se encuentran la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, las tensiones políticas y religiosas en la región dificultan cualquier excavación a gran escala. Existen varias teorías sobre la ubicación del Templo de Salomón. Una de las más populares es que se encontraba en el lugar donde hoy se ubica la Cúpula de la Roca, un sitio sagrado para musulmanes y judíos. Esta teoría se basa en la tradición y en algunos textos históricos que sugieren que el templo estaba en el monte Moría, el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Sin embargo, esta teoría enfrenta desafíos significativos, ya que la actual situación política en Jerusalén complica la posibilidad de realizar excavaciones en esa área. Los arqueólogos también han explorado otras áreas de Jerusalén en busca de pistas. Algunas excavaciones han descubierto estructuras que podrían haber pertenecido a la época salomónica, pero los hallazgos son a menudo fragmentarios y no proporcionan pruebas concluyentes sobre la existencia del templo. A pesar de los avances en la tecnología arqueológica, la búsqueda del templo de Salomón sigue siendo un rompecabezas por resolver. La importancia espiritual del templo de Salomón trasciende su existencia física. Para millones de personas, el templo es un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano, y su búsqueda representa un anhelo por la restauración de la relación con Dios. En el judaísmo, el templo es un componente central de la fe, y las oraciones por la reconstrucción del templo son parte integral de la liturgia. Mientras exploramos la historia y las teorías sobre el Templo de Salomón, es importante recordar que este lugar no solo representa un hito arquitectónico, sino que también encarna la búsqueda humana de significado y conexión espiritual. La fascinación por el templo perdura, y a pesar de las dificultades en su localización, su legado sigue vivo en las tradiciones y corazones de aquellos que buscan comprender su historia. Con esta exploración del Templo de Salomón y su significado histórico, ahora nos dirigiremos a otro enigma bíblico: la búsqueda de la ciudad de Sodoma. ¿Qué secretos oculta esta ciudad perdida y por qué su historia continúa resonando a lo largo de los siglos? Acompáñanos mientras desentrañamos el misterio de Sodoma y su legado. Sodoma, una de las ciudades más infames de la Biblia, ha capturado la imaginación de generaciones. Su historia, marcada por la destrucción divina, se encuentra en el libro del Génesis, donde se describe cómo Dios decidió aniquilar la ciudad debido a la inmoralidad de sus habitantes. La narrativa bíblica nos presenta a Lot, el sobrino de Abraham, quien fue advertido de la inminente destrucción y logró escapar junto con su familia. La imagen de fuego y azufre cayendo del cielo se ha convertido en un poderoso símbolo de juicio y justicia divina. Pero, ¿qué sabemos realmente de Sodoma, y por qué su historia ha perdurado a lo largo de los siglos? La ciudad de Sodoma,
Junto con Gomorra, se menciona como un lugar de pecado extremo, donde la falta de hospitalidad y la corrupción moral alcanzaron niveles inaceptables. Esta representación ha llevado a muchos a ver a Sodoma como un símbolo de decadencia y advertencia moral. Sin embargo, más allá de su reputación, la ubicación exacta de Sodoma ha sido objeto de debate durante siglos. Existen diversas teorías sobre dónde podría haber estado situada Sodoma. Algunos arqueólogos sugieren que la ciudad se encontraba en la región del Mar Muerto, en lo que hoy es Jordania o Israel. Esta área es conocida por su geografía única, caracterizada por una alta actividad sísmica y depósitos de sal, lo que podría haber contribuido a su destrucción, tal como se describe en la Biblia. Las excavaciones en sitios como Bab Edra, que presenta evidencias de destrucción por fuego y un rápido abandono, han llevado a algunos expertos a considerar este lugar como un candidato potencial para ser la legendaria Sodoma. Uno de los argumentos a favor de la identificación de Bab Edra como Sodoma se basa en la cronología de la ocupación, que coincide con el periodo en el que se cree que Sodoma existió. Además, los hallazgos de cerámica y otros artefactos sugieren que la ciudad pudo haber sido próspera antes de su destrucción. Sin embargo, a pesar de estos descubrimientos, aún no hay consenso entre los arqueólogos sobre la ubicación exacta de Sodoma, lo que alimenta aún más el misterio. Otro sitio que ha sido propuesto como la ubicación de Sodoma es Numeira, que también se encuentra cerca del Mar Muerto. Las excavaciones en Numeira han revelado capas de ceniza que podrían ser indicativas de un cataclismo, lo que apoya la idea de que una ciudad podría haber sido destruida por un evento catastrófico. Sin embargo, los investigadores se enfrentan al desafío de correlacionar los hallazgos arqueológicos con los relatos bíblicos, lo que complica aún más la búsqueda de Sodoma. La falta de evidencia concluyente ha llevado a algunos a cuestionar la historicidad de Sodoma. Algunos estudiosos argumentan que la ciudad puede ser más una alegoría que un lugar real, utilizada para transmitir enseñanzas morales sobre la justicia y la moralidad. Esta interpretación sugiere que la historia de Sodoma podría haber sido construida para advertir a las generaciones futuras sobre las consecuencias de la inmoralidad y el alejamiento de los principios divinos. A pesar de estas teorías y debates, la historia de Sodoma continúa resonando en la cultura contemporánea. La ciudad ha sido referenciada en la literatura, el arte y el cine, simbolizando la lucha entre el bien y el mal, así como la búsqueda de redención. Las discusiones sobre Sodoma también se han entrelazado con debates modernos sobre moralidad, ética y justicia social, haciendo que su legado perdure en el tiempo. Mientras reflexionamos sobre la enigmática historia de Sodoma, es importante recordar que su búsqueda no se trata solo de encontrar una ciudad perdida, sino también de explorar lo que representa en términos de valores humanos y lecciones morales. La fascinación por Sodoma sigue viva, impulsando tanto la investigación arqueológica como el interés cultural en su historia. Con esta exploración de Sodoma, hemos profundizado en otro enigma bíblico. Ahora, nos dirigiremos hacia las teorías y especulaciones que alimentan la búsqueda de estas construcciones perdidas, investigando cómo la ciencia y la historia se entrelazan en la búsqueda de respuestas sobre el pasado. ¿Qué teorías existen sobre lo que pudo haber sucedido con estas ciudades perdidas y qué implicaciones tienen para nuestra comprensión de la historia? Acompáñanos mientras desentrañamos estos misterios. El misterio que rodea a las construcciones bíblicas, como el Templo de Salomón y la ciudad de Sodoma, ha dado lugar a una serie de teorías y especulaciones que buscan explicar su desaparición. Estas teorías varían desde desastres naturales hasta cambios geográficos, y algunas incluso sugieren que las historias podrían contener elementos alegóricos. Cada una de estas perspectivas ofrece una ventana única para entender cómo estas construcciones, que una vez fueron símbolos de fe y poder, se desvanecieron con el tiempo. Una de las teorías más comunes para la desaparición de Sodoma y Gomorra es la idea de un desastre natural. La región del Mar Muerto es conocida por su actividad sísmica, y algunos investigadores sugieren que un evento catastrófico, como un terremoto o una explosión volcánica, pudo haber destruido estas ciudades. Este tipo de desastre podría haber causado incendios masivos y una rápida inundación, lo que explicaría la destrucción repentina y la desaparición de evidencias arqueológicas. La posibilidad de que un fenómeno natural haya dado origen a la narrativa bíblica añade una capa de complejidad a la historia, ya que puede haber sido interpretada como un acto divino. Además, las teorías sobre cambios geográficos también juegan un papel importante en la discusión. A lo largo de los milenios, la geografía de la región ha cambiado drásticamente debido a procesos naturales como la erosión, el levantamiento de tierras y el cambio en los cursos de los ríos.
Esto podría haber llevado a que las ubicaciones de las ciudades se transformaran o incluso desaparecieran por completo. Algunos investigadores sugieren que, si las ciudades estaban ubicadas cerca del Mar Muerto, su entorno podría haber cambiado, haciendo que fuera difícil localizar las ruinas. Por otro lado, existe la posibilidad de que algunas historias bíblicas no deban interpretarse de manera literal. Algunos estudiosos argumentan que la narrativa de Sodoma y Gomorra puede ser más alegórica que histórica, diseñada para transmitir lecciones morales sobre la justicia y la inmoralidad. En este enfoque, la destrucción de Sodoma simboliza las consecuencias del pecado y el alejamiento de los valores divinos, lo que lleva a los creyentes a reflexionar sobre su propia conducta y moralidad. Esta interpretación puede ser vista como una manera de mantener viva la historia de Sodoma, incluso en ausencia de pruebas arqueológicas concretas. Las opiniones de arqueólogos e historiadores sobre estas teorías varían considerablemente. Algunos arqueólogos creen firmemente en la posibilidad de que la evidencia de estas construcciones aún no se haya descubierto y continúan realizando excavaciones en la región en busca de pistas. Estas exploraciones, sin embargo, enfrentan desafíos significativos debido a la inestabilidad política en la zona y la falta de financiación para investigaciones más amplias. Por otro lado, algunos historiadores son más escépticos y advierten sobre la tendencia a buscar explicaciones históricas para relatos que pueden tener un fundamento más espiritual o teológico. La intersección entre fe y ciencia es un tema recurrente en estas discusiones. Mientras que la ciencia busca respuestas a través de la evidencia tangible y la investigación, la fe a menudo se basa en la tradición, la interpretación y la espiritualidad. Esta dualidad crea un espacio complejo donde las preguntas sobre el pasado se encuentran con las creencias de las personas. La búsqueda del Templo de Salomón y de Sodoma no es solo una búsqueda arqueológica, sino también un viaje hacia la comprensión de la identidad, la moralidad y la conexión humana con lo divino. En última instancia, el misterio que rodea a estos lugares perdidos nos invita a seguir explorando y cuestionando. Las teorías y especulaciones sobre su desaparición no solo enriquecen nuestra comprensión de la historia, sino que también nos desafían a reflexionar sobre cómo interpretamos nuestro pasado y cómo eso moldea nuestras creencias actuales. A medida que nos adentramos en la discusión sobre el impacto cultural de estas construcciones perdidas, veremos cómo sus leyendas han influido en el arte, la literatura y la moralidad a lo largo de los siglos. ¿De qué manera estos relatos han dejado una marca indeleble en nuestra cultura y en nuestra forma de ver el mundo? Acompáñanos mientras exploramos este fascinante legado cultural. Las historias del Templo de Salomón y de la ciudad de Sodoma han ejercido una profunda influencia en la cultura popular, el arte y la literatura a lo largo de los siglos. Estas narrativas, que trascienden el tiempo y el espacio, se han convertido en símbolos poderosos que moldean la percepción pública sobre las construcciones bíblicas y sus implicaciones morales y espirituales. Desde obras literarias clásicas hasta producciones cinematográficas contemporáneas, el legado de estas historias continúa inspirando y provocando reflexión. El Templo de Salomón, con su opulencia y significado religioso, ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas y escritores. En la literatura, obras como El Templo de David de Silva exploran las implicaciones espirituales y arquitectónicas de este monumento perdido. La grandiosidad del templo es frecuentemente retratada como un símbolo de conexión entre lo divino y lo humano, evocando imágenes de adoración y reverencia. Además, el templo aparece en textos teológicos y filosóficos que discuten la naturaleza de Dios y la relación del hombre con lo sagrado. En el campo de las artes visuales, el Templo de Salomón ha sido interpretado de diversas maneras. Pinturas y esculturas a lo largo de la historia han buscado capturar su belleza y esplendor. Artistas renacentistas, como Giovanni Battista Piranesi, exploraron la arquitectura monumental del templo en sus grabados, mientras que contemporáneos como Marc Chagall utilizaron la imagen del templo en sus obras coloridas y simbólicas, reflejando la búsqueda de espiritualidad e identidad. Estas representaciones artísticas no solo mantienen viva la memoria del templo, sino que también ofrecen nuevas perspectivas sobre su importancia cultural. Por otro lado, la narrativa de Sodoma también ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. La ciudad es frecuentemente mencionada en discusiones sobre moralidad, ética y justicia social. Películas y series de televisión han explorado el mito de Sodoma como una metáfora para los excesos de la sociedad moderna. Producciones como Sodoma y Gomorra de 1962 y más recientemente The Bible, 2013, traen a colación la historia de la ciudad perdida, reimaginándola para nuevos públicos y cuestionando las normas y valores de la época.
Además, la historia de Sodoma aparece en obras literarias que reflexionan sobre la decadencia moral. Autores como Fyodor Dostoevsky en Los hermanos Karamazov y Jonathan Swift en Los viajes de Gulliver hacen referencia a la ciudad como un símbolo de corrupción y depravación, utilizándola para criticar las fallas de la sociedad. Estas referencias no solo mantienen viva la leyenda de Sodoma, sino que también sirven como un aviso sobre las consecuencias del alejamiento de los principios éticos. La influencia de estas historias se extiende más allá de la literatura y las artes visuales. También desempeñan un papel significativo en debates académicos y religiosos. El Templo de Salomón y Sodoma son frecuentemente utilizados en contextos de enseñanza y estudio sobre la historia antigua, la religión y la moralidad. Educadores y teólogos exploran estas narrativas para instigar discusiones sobre la naturaleza del bien y del mal, la importancia de la justicia y el papel de la fe en la sociedad contemporánea. Además, la búsqueda de evidencias de las construcciones perdidas continúa alimentando el interés público. Documentales y programas de televisión, como los Cities of the Bible, investigan las posibles localizaciones del Templo de Salomón y de Sodoma, combinando arqueología y narrativa histórica. Estos proyectos no solo educan al público, sino que también alimentan la curiosidad y el fascinación por estas historias perdidas. A medida que exploramos el impacto cultural de las construcciones perdidas, es evidente que el Templo de Salomón y Sodoma continúan resonando en la imaginación colectiva. Estas narrativas no son solo reliquias del pasado, sino que también son fuentes de inspiración y reflexión que moldean nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Nos invitan a considerar cuestiones de moralidad, justicia y espiritualidad, desafiándonos a mirar más allá de la superficie en busca de significados más profundos. Ahora, mientras reflexionamos sobre el impacto cultural de estas construcciones, nos preparamos para explorar la búsqueda continua de respuestas sobre el Templo de Salomón y Sodoma. ¿Qué están haciendo actualmente los arqueólogos e investigadores para desentrañar los misterios de estas ciudades perdidas? Acompáñanos mientras examinamos los esfuerzos contemporáneos para descubrir la verdad detrás de estas fascinantes historias. La búsqueda del Templo de Salomón y de la ciudad de Sodoma es una aventura que ha capturado la imaginación de arqueólogos, historiadores y entusiastas de la historia. A medida que la tecnología avanza, nuevas herramientas y métodos están revolucionando la forma en que investigamos estos lugares perdidos. Los esfuerzos actuales se centran en utilizar tecnologías avanzadas para desenterrar evidencia que pueda finalmente confirmar la existencia de estas construcciones bíblicas. Uno de los proyectos más destacados en la búsqueda del Templo de Salomón es el trabajo realizado en el Monte del Templo en Jerusalén. Excavaciones recientes han revelado capas de historia que datan de siglos anteriores a la construcción del templo. Los arqueólogos están utilizando técnicas de datación por carbono y análisis de materiales para intentar identificar estructuras que podrían haber sido parte del templo original. Sin embargo, el contexto político y religioso de la región presenta desafíos significativos para estas excavaciones, a menudo limitando el acceso a sitios potencialmente relevantes. Por otro lado, la búsqueda de Sodoma ha llevado a investigadores a explorar áreas cercanas al Mar Muerto, especialmente en sitios como Bab Edra y Numeira. Estos lugares han mostrado señales de destrucción catastrófica, lo que ha despertado el interés de los arqueólogos. Equipos de investigación están utilizando técnicas de teledetección, como imágenes por satélite y radar de penetración terrestre, para identificar patrones en el terreno que podrían indicar la existencia de asentamientos antiguos. Estas tecnologías permiten a los investigadores realizar exploraciones no invasivas, lo que es crucial en áreas donde las excavaciones físicas son problemáticas. Además, la colaboración interdisciplinaria entre arqueólogos, geólogos y expertos en ciencias ambientales está enriqueciendo la búsqueda. Al combinar conocimientos de diferentes campos, los investigadores pueden obtener una visión más completa de las condiciones que podrían haber llevado a la destrucción de estas ciudades. Esto no solo ayuda a entender los eventos históricos, sino que también ilumina cómo las comunidades antiguas interactuaban con su entorno. La búsqueda del Templo de Salomón y de Sodoma es, en última instancia, un viaje hacia la comprensión de nuestra propia historia. Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de cambiar nuestra percepción de estos relatos bíblicos y su relevancia en el mundo moderno. La curiosidad humana y el deseo de entender lo desconocido continúan impulsando esta exploración, recordándonos que, aunque muchos misterios aún persistan, la búsqueda de respuestas es un esfuerzo continuo y apasionante.
Con esta reflexión sobre los esfuerzos actuales en la búsqueda de respuestas, hemos llegado al final de nuestra exploración de las construcciones perdidas de la Biblia. Aunque no hemos encontrado todas las respuestas, la historia del Templo de Salomón y de Sodoma sigue viva en nuestra imaginación y en nuestra búsqueda de conocimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante a través del tiempo y la historia. A lo largo de este viaje, hemos explorado las fascinantes historias del Templo de Salomón y de la ciudad de Sodoma, dos construcciones bíblicas que han cautivado la imaginación humana durante milenios. Desde las deslumbrantes descripciones del templo, símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano, hasta el enigma de Sodoma, que representa las advertencias sobre la moralidad y la justicia, hemos visto cómo estos relatos siguen resonando en la cultura moderna. Hemos discutido las teorías sobre la localización de estas construcciones y los esfuerzos arqueológicos actuales que buscan desentrañar los misterios del pasado. La combinación de tecnología avanzada y el trabajo de investigadores apasionados nos ofrece esperanza y curiosidad sobre futuros descubrimientos. Aunque muchos de estos lugares aún permanecen perdidos, la búsqueda de respuestas sobre el Templo de Salomón y Sodoma es un recordatorio de que la historia es un viaje continuo y en evolución. Ahora, te invitamos a unirte a la conversación. ¿Qué opinas sobre las teorías que hemos discutido? ¿Tienes alguna idea o teoría propia sobre la ubicación de estas construcciones perdidas? Nos encantaría conocer tu perspectiva. Comparte tus pensamientos en los comentarios y no dudes en plantear preguntas o reflexiones adicionales. Gracias por acompañarnos en esta exploración de los misterios bíblicos. Mantengamos viva la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad detrás de estas historias, recordando que cada pregunta nos acerca un poco más a entender nuestro pasado. ¡Hasta la próxima!